Hoy vamos a hablar sobre exponentes fraccionarios, es decir, radicales o radicación un poquito de la introducción a lo que son los radicales. Un exponente fraccionario no se puede interpretar como en las potencias hablábamos, donde decía que A se multiplica por sí mismo la cantidad de veces que indica el exponente, porque estamos hablando de una exponente que es una fracción, entonces no podemos interpretarlo de esta manera. Cuando yo tengo un exponente fraccionario se interpreta de la siguiente forma. En la fracción que usted tiene como exponente, la n va a hacer referencia a una potencia y la r a una raíz. Entonces, en caso yo tenga a elevado a la 2/5, por ejemplo, significa que la a está elevada al cuadrado, porque el 2 denota potencia, y el 5 hace referencia a la raíz quinta de ese número. Si yo tengo, por ejemplo, 10 al cubo, 10 elevado a la 3/4, ¿qué significa? Ese 3/4, esa fracción como potencia, significa que el 10 está elevado al cubo y que a esto yo le estoy calculando la raíz cuarta. Ahora, ¿cómo trabajamos nosotros las potencias que son fraccionarias o los exponentes que son fraccionarios? Vamos a trabajarlos con las mismas propiedades que hablábamos para que aplican para las potencias. Por ejemplo, si hablábamos, por ejemplo, de que yo tengo la multiplicación de dos potencias de igual base. Usted dice copia la base, suma exponentes. Si tenemos entonces 10 elevado a la 2/5 multiplicado por 10 elevado a la 1/5, la propiedad de las potencias dice que usted copia la base, suma exponentes. En este caso, copio la base y sumo 2/5 más 1/5. Esta es la adición de fracciones más sencilla que hay, solo suma numeradores y copia el denominador. ¿Por qué? Porque tienen el mismo denominador. Bueno, pero si yo tengo 2 elevado a la 1/3 por 2 elevado a la 2/5, ¿qué sucede? Es lo mismo, tenemos una multiplicación de potencias de igual base que dice la propiedad, copia la base, suma exponentes. Solo que ahora la diferencia es que yo voy a sumar fracciones, ¿sí? Y esto, a la hora de que usted opere su fracción, va a tener 15 abajo, 5 y 6, 11. Que es 3 por 5, 15, 1 por 5, 5, más 3 por 2, 6. Y esto le va a dar 11 quinceavos. Y esta sería su respuesta. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber acá es cómo operar las fracciones. Que si, por ejemplo, tengo una división y digo 10 a la 3/4 dividido dentro de 10 a la 1/3. División de potencias de igual base, dice, copia la base, resta exponentes. Al 3/4 le resto 1/3. 9 menos 4, 5 doceavos. ¿Cómo se interpreta, por ejemplo, este resultado? Que el 10 está elevado a la quinta y a esto le estaría calculando raíz doceava. Esto es bueno que usted sepa qué significa un exponente fraccionario. Que si tenemos, por ejemplo, x a la 4/9 dividido dentro de x a la menos 1/9. Tengo una división de fracciones, de potencias de igual base con los exponentes fraccionarios. ¿Qué dice la división de potencias de igual base? Copia la base, resta exponentes. Al 4/9 le resto menos 1/9 y esto me da 5/9. Y esta sería su respuesta. ¿Por qué 5/9? Porque yo digo 4/9 menos 1/9, que es el valor del exponente del denominador, menos por menos, al tener dos signos negativos uno a la par del otro, significa que se están multiplicando los signos y esto se convierte en más. Entonces 4/9 más 1/9, 1/9 me va a dar 5/9.
Un ejemplo adicional, si tenemos por ejemplo una potencia 10 elevado a la 1/4 y esto está elevado a otra potencia 2/5, por ejemplo, usted tiene una potencia elevada a otra potencia. ¿Qué dice la propiedad? Copia la base, multiplica exponentes y esto le va a dar 1/10. ¿Qué hice? Multipliqué 1/4 por 2/5. Este tiene mitad 1, mitad 2. 1 por 1 es 1 y 2 por 5 es 10. Da igual si usted hubiera dicho 1/4 por 2/5 y dice 1 por 2, 2. 4 por 5, 20. Pero este 2/20 tiene que simplificarse, por lo tanto su resultado mitad arriba, mitad abajo le da 1/10. Que si tengo signos negativos, x elevado a la 2/5 y esto elevado a la menos 1/3. ¿Qué dice la propiedad? Copia la base, multiplica exponentes. Cuando usted multiplica, lo primero que hace es multiplicar signos. Más por menos es menos. 2/5 por 1/3 le va a dar 2/15. No podemos dejar exponentes negativos en nuestra respuesta. Entonces, ¿qué hacemos? Decimos 1 partido x a la 2/15. Y esta sí sería mi respuesta final. Que si yo tengo, por ejemplo, 2/3 elevado a la 1/2. Una fracción elevada a una potencia, independientemente de que sea fraccionaria o no, significa que esta potencia afecta tanto al numerador como al denominador. Y para sacarlo, quedaría 2 a la 1/2 arriba, 3 también elevado a la 1/2 abajo. Que si tengo, por ejemplo, x partido y esto elevado a la 3/7, ¿qué significa? Que la x está elevada a la 3/7 y que la y también está elevada a la 3/7. Lo mismo se da en una multiplicación. Si yo tengo x, y esto está elevado a la 1/4, ¿qué significa? Que ese 1/4 afecta tanto a la x como a la y. Por lo tanto, x saldría de paréntesis elevada a la 1/4 y y también saldría elevada a la 1/4. Esto nos va a servir cuando ya estemos trabajando propiamente en el álgebra. Estas serían básicamente las operaciones que nosotros podríamos hacer con exponentes fraccionarios y que usted se da cuenta, aplicamos las mismas propiedades que utilizamos para las potencias con enteros.